Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos están escuchando a través de este canal de YouTube, Live 96. En 1980 y finales de 1970 y principios de 1980, mi padre me cuenta que en esos tiempos la predicación de la palabra era a través de la radio, y para entrar a la radio solamente tenías que pagar en el 70 y 80. Ya después en México hubo un decreto presidencial donde las religiones ya no podrían o en la radio no se podría tener una propaganda religiosa, así lo comunicaban ellos, y ya no se pudo. Tiempo después no nos imaginamos que no iba a ser necesario pagarle a grandes corporativos, a empresas, simplemente con abrir un canal en YouTube, en Zoom o muchas plataformas, Facebook Live, se iba a predicar la palabra de Dios. Y estamos agradecidos a Dios por esa oportunidad que Dios nos da de predicar su palabra. Dios nos encuentre dignos, Él nos purifique y nos santifique para que la palabra de Dios sea expuesta a su iglesia. Vamos, hermanos, a tratar el día de hoy, buenos días, el tema de falsos profetas. Y usted que nos está escuchando, ayer escuchaba un triste comentario de un pastor amigo mío que nos decía: Yair, muchos pastores piensan que cuando se abran las iglesias las multitudes van a venir, pero me he dado cuenta de que eso no va a pasar. Y le decía: ¿por qué? Y él me decía: porque la gente se ha enfriado. Y esto, hermanos, es a causa de que no hay devocionales en las casas, y de los que predicamos la palabra de Dios, no todos nos escuchan. Y yo me recordaba algo que les dije que Dios me hizo sentir al principio de esta pandemia. En esta pandemia solamente van a salir dos tipos de cristianos: un cristiano muerto o un cristiano en el fuego de Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo en Mateo capítulo 24, en su versículo 3 y 4. 3 y 4, 5 también, la palabra de Dios, vamos a estarla leyendo. Dice la palabra de Dios, si usted me quiere acompañar a Mateo, la Biblia dice ahí en Mateo 24, capítulo 24, versículo 3, si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leerlo y después hacemos una oración. Dice: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a orar. Padre celestial, Dios, te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, por la bendición que tenemos en ti. Dios, a tu iglesia
Hállanos dignos de ti, Padre bendito, en el día en que tú vengas. Hállanos dignos, Padre celestial, el día que tú vengas. Hállanos dignos de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, oh Dios. Te pedimos, Padre bendito, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Dios les bendiga a cada uno. Bendíceles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes siempre, en cada momento. Y bien, Dios les bendiga a todos los que nos están escribiendo. Al final de la predicación vamos a estar orando por sus peticiones. Les voy a pedir de favor que me los vuelvan a escribir cuando les diga, mándenme sus peticiones, vuélvanos a escribir porque ahorita no, ahorita estoy aquí solito y voy a tener que volver a leer. Entonces, en lugar de buscar todos los comentarios, al final me los pasan. De favor, y con todo gusto vamos a estar orando. Dios les bendiga, hermano Carlos Sánchez, hermana Nancy de Jesús, Marisela, los hermanos de la iglesia, Alfa y Omega. Repórtense ahí en el chat, hermanos. Carlos Sánchez, hermana Nedina, Dios les bendiga, hermana Juanita Sánchez. Dice, los escuchamos de Tierra Blanca, Veracruz. Hermana Juanita, eres la hermana del pastor Chucho. Ahí escríbeme, de favor. Esperemos que sí, te mandamos un saludo a ti y a tu mami, les queremos. La hermana, ¿por qué les digo? Porque la hermana Juanita nos ha hospedado en su casa cuando hemos salido a predicar la palabra de Dios. Es una bendición, es esta familia que hospeda a los siervos de Dios. Dios les bendiga. Vamos a iniciar, hermanos, la predicación, hermana Efi. Dios le bendiga, hermano Amador. Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la predicación del día de hoy que hemos titulado Falsos Profetas y está basada, hemos estado teniendo una serie de las iglesias del Apocalipsis. Hemos estado teniendo las 7 iglesias, vimos Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Laodicea y Filadelfia, que habíamos dicho que estas dos últimas, Filadelfia y Laodicea, los comentaristas bíblicos dicen que son las dos iglesias que van a predominar en los últimos tiempos. La iglesia de Laodicea era una iglesia tibia, una iglesia tibia, era peor que estar muerta. Por lo menos la iglesia de Sardis estaba totalmente declarada muerta, pero a la iglesia de Laodicea Dios le dice, bien hubiese sido mejor frío o caliente, pero por cuanto eres tibia te vomitaré. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia espiritualmente viva, una iglesia espiritualmente llena del poder de Dios. Todo eso habíamos visto en esta serie que estamos viendo, que no le he puesto nombre, pero sentí de parte de Dios compartirles esto. Vimos todas estas iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, ahí están en este canal de YouTube, lo puede buscar. Y ahora vamos a estar viendo algo que Jesús dijo con respecto a estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y esto que vamos a estar viendo, hermanos, quiero que preste atención para que usted no sea engañado en ninguna manera, porque los tiempos ya son finales, hermano. Si hay algo que arrepentirse, por ahí escuché un comentario que decían, y yo creo que está acertado, Dios nos está dando la última oportunidad de arrepentirnos. Literalmente ya estamos en la última oportunidad, porque Cristo viene pronto. Y el que no esté preparado, como dice el canto, aquí se quedará. Así dice ese canto antiguo. Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar. Y el que no esté preparado, aquí se quedará. Así que, hermanos,
prestemos atención a lo que nosotros estamos haciendo. La Biblia dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y esa palabra que se refiere, si usted es cuidadoso en el capítulo, estamos leyendo el capítulo 24, y en el capítulo 23, los discípulos se acercaron a Jesús porque estaban en Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, mira los edificios, porque el templo que había construido Herodes era un templo extremadamente magnífico. Josefo, el historiador judío, lo narra cómo era esplendoroso. Era totalmente esplendoroso. Habían incrustaciones de oro en las paredes. En la Biblia menciona cuando Dios le mandó hacer el templo, o el tabernáculo más bien dicho, y el templo posteriormente a Salomón. Salomón dice que forró por dentro de madera con unos tallos de unos querubines. En otras palabras, lo que había tallado ahí era representar la gloria de Dios en el cielo. Dios está rodeado por sus querubines, lo vemos en Apocalipsis. 4 seres vivientes están rodeados que dicen: santo, 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 santo. Y los mandó a chapear con oro. O sea, era un templo esplendoroso, pero el de Herodes, se cumple la palabra que nosotros conocemos por el profeta que dice: la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, la gloria de ese templo iba a ser mucho mejor que la gloria de la primera que se había encontrado. Entonces, nosotros encontramos que los discípulos, ustedes imagínense, los discípulos llegan van con Jesús y ven los edificios y le quieren mostrar y le dicen: mire, maestro, lo que hay aquí, la gloria que hay aquí. Y habían incrustaciones de oro por dentro y por fuera. Por eso se dice que cuando el emperador Tito entró en el año 70 a destruir Jerusalén, por gran parte de los celotes, quien Jesús tenía a 2 discípulos que eran miembros de esa organización de choque anti-Roma de los judíos. Jesús, cuando va con sus discípulos, los discípulos le muestran esa gran gloria y le dicen: mira, y Jesús da una profecía que le dice: ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Y 40 años después, la profecía se cumple y Jerusalén es destruida y el templo es devastado, tanto que hasta el día de hoy solamente queda el muro de los lamentos. Y los discípulos, queriendo presumir esta situación, Jesús les da esta profecía de que no quedará piedra sobre piedra. Y más adelante nos encontramos ahora sí el texto bíblico que nosotros tenemos ahí en pantalla. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Esto pasó inmediatamente. Salieron de Jerusalén, se fueron al monte de los olivos, que está de frente de Jerusalén, donde precisamente Jesús mencionó muchos de sus discursos, y la promesa está que Dios descendería en ese monte, en el monte de los olivos. Se partiría en 2 ese monte y se formaría un gran valle y se le conocería como el Valle del Armagedón, donde se va a librar esa batalla famosa. Y dice la palabra de Dios que estando en ese monte que da de frente a Jerusalén, Jesús, o más bien los discípulos de Jesús, le hacen 2 preguntas. Y aquí, hermanos, quiero que usted mantenga todo el tiempo, no sé si voy a predicar 2 veces más sobre Mateo 24 o una vez más, todo depende de cómo vaya el trayecto, pero va de lo siguiente. Estas preguntas, hermanos, es lo que genera el discurso. Estas 3 preguntas, estas 3 partes de la pregunta, de una sola pregunta, es lo que genera
el discurso de Jesús. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primero, ¿y qué señal habrá de tu venida? Segundo, y tercero, y del fin del siglo. Esta pregunta domina todo el discurso de Jesús. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos, que yo voy a tratar en las predicaciones de ponerlo en orden, porque Jesús no hace un orden cronológico de lo que va a suceder. Más bien da un discurso para gente que es judía. Acuérdense, ¿quién es el que hizo la pregunta? Judíos hicieron, discípulos de ellos. Entonces ellos tienen una perspectiva judía, pero también una perspectiva que Jesús les venía poniendo en sus mentes. Porque la pregunta va, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Es decir, que ellos estaban conscientes de que Jesús iba a morir, pero tal vez no estaban conscientes de que Jesús iba a resucitar. Porque ya Jesús, ustedes pueden leer ahí mismo en Mateo, anteriormente a eso, y Lucas también, ustedes pueden leer anteriormente que Jesús ya les había advertido sobre su muerte. Entonces ellos ya estaban conscientes de que Jesús, de la advertencia de Jesús iba a morir. En lo personal creo que no estaban conscientes de su resurrección. Jesús les dice, ya les había dicho que Él iba a morir. Y por eso dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos estaban conscientes de eso y del fin del siglo. Entonces, esta pregunta que está dividida en tres partes es la que vamos a tratar de poner un poco en orden, no cronológicamente, sino en orden de entendimiento, para que nosotros, hermanos, podamos comprender y ver que realmente no estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en las últimas horas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que en los siguientes 9 años, no estoy diciendo que Cristo va a venir, no, de ninguna manera, que en los siguientes 9 años vamos a empezar a ver las promesas del cumplimiento de la palabra de Dios tan tangible que el que no quiera ver, de plano va a estar en un problema. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Entonces nosotros encontramos que Jesús más adelante da una respuesta en el versículo siguiente. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Esta es la respuesta que Jesús da como principal a la pregunta que está dividida en tres partes de los discípulos. Le dice, mirad que nadie os engañe. Hermanos, como hemos dicho, esta respuesta es fundamental para poder comprender todo lo demás. Miren que nadie les engañe. No lo puse, déjeme ver si lo he puesto. No lo puse. Pero usted que tiene su Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 2. Es decir, que en los tiempos finales, disculpen, se fue un poquito la señal. En los tiempos finales, iba a haber gente mala que se iba a dedicar a engañar. Y ahora quiero que usted comprenda a plenitud qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí en estas palabras. Los falsos profetas, así como empieza a decir más adelante, las guerras, rumores de guerras, que son pestes, que es lo que estamos viviendo el día de hoy,
Son características que complementan este presente, pero van a aumentar cuando se acerque el fin. O sea, cada vez se va a poner peor. Y no quiero que se espanten, hermanos, no quiero ser alarmista, pero es lo que dice la palabra de Dios. Pero esto, hermanos, es señal de su venida, y los que estamos esperando a Jesús realmente nos estamos gozando, a pesar de que estamos sufriendo en cierta manera. Ayer me enteraba de la muerte de un pastor y me ponía pues algo triste. Dije, chispas, qué tristeza. Yo conocí al hijo de este pastor. El hijo falleció desgraciadamente, lo asaltaron y no tuvieron misericordia de él y pasó con el Señor. Y luego escuché que su papá muere ahora en este tiempo por esa peste, y yo digo, bueno, sufre uno con todo lo que está pasando. Y a lo que voy es de que yo creía que el índice de violencia iba a disminuir por todo esto que está pasando, pero fíjense que no. Se ha mantenido y hasta cierto punto tiene una tendencia a incrementar. Qué terrible, hermanos. Dice que los hombres malos y los engañadores, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Es decir, hermano, que todo esto que está pasando no va a mejorar. ¿Pero por qué? Porque esta es una señal de la venida del Señor. Y la primera señal, hermanos, que Dios nos dio es los falsos maestros, los falsos profetas o los falsos maestros. También dice los falsos cristos. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿quiénes son esos falsos cristos? Y vamos a ver 3 características, hermanos, de estos falsos cristos. Unas características son más largas que otras, pero téngame paciencia. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan capítulo 5, versículo 43, si usted me quiere acompañar, acompáñenme por favor. Juan 5, 43, se los ponemos en su pantalla. Juan 5, 43. Si no lo tiene en su Biblia, lo puede leer, pero le invitamos a que lo tenga en su Biblia. Juan 5, 43 dice así: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. A este recibiréis. Una de las características de los falsos profetas es que vienen en su propio nombre, se predican a sí mismos. Miren, hermanos, no es malo decir yo soy hijo de Dios o yo soy un siervo de Dios. Pero hoy en día nosotros vemos que los títulos, y esperemos que no ofenda a nadie, pero es la realidad, los títulos son más importantes hoy en día que cualquier otra cosa. Y no con esto voy a decir que no creo en los ministerios profético, apostólico, evangelista. La Biblia dice que hay 5 ministerios que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. 5 ministerios. Pero ahora estos ministerios que son para la edificación del cuerpo de Cristo se han convertido en títulos para predicarse a sí mismo. Para predicarse a sí mismo. Y mucha gente, hombres malos que se dicen ser hijos de Dios y son engañadores, falsos cristos, falsos profetas. Estos hombres se predican a sí mismos diciendo, quiero que vean las características que la Biblia dice. Apocalipsis 13, versículo 8. Esta es la primera característica, que se predican a sí mismos. Apocalipsis capítulo 13, en su versículo 8, dice:
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, y le adoraron. Y le adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A qué? A la imagen que se había levantado y había cobrado vida. Hablando todo esto del anticristo, el falso profeta y la bestia en Apocalipsis. Esta es la primera característica. ¿Cómo nosotros identificamos a un falso Cristo, a un falso profeta? A un falso profeta es que la atención está centrada en el individuo y no en Cristo. Por eso Juan 5:43, del que habíamos leído anteriormente, se los vuelvo a poner en sus pantallas, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hoy en día está muy de moda eso de decretar. No estoy en contra tampoco de la palabra. Estoy en contra en el uso que se le da. Porque decimos, yo decreto. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. La Biblia dice que en el nombre de Jesús nosotros podemos clamar al Padre y Él nos concederá lo que pidamos en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, sanaremos al enfermo. Si comiéremos cosa mortífera no nos hará daño, en el nombre de Jesús. Y hoy en día parecer que nos hemos equivocado hasta en nuestra manera de expresarnos. Tú tienes que ir en el nombre de Jesús, hermano. Tú te levantas en el nombre de Jesús. Porque luego de repente decimos, yo decreto que este día va a ser de bendición. Yo digo que no estoy en contra de la palabra, estoy en contra en el uso que nosotros damos de la palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios, es cierto. Siervos de Dios, es cierto. Usted que me escucha es siervo de Dios. Usted que me escucha es lavado por la sangre de Cristo. Pero no nos olvidemos de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en el nombre de Jesús. Nosotros encontramos en el libro de Hechos una historia muy famosa en el cual unos hombres quisieron sacar fuera un demonio y dijeron, en el nombre del que predica Pablo. A Pablo conocemos, a Jesús le conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Estaban, hermanos, personas queriendo hacer algo que no les correspondía. Dice que fueron avergonzados. Bueno, nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesucristo. Tener la autoridad de Jesús, no nuestra propia autoridad, sino la autoridad de Jesús. Tú cuando te levantes y llegues a tu trabajo en el nombre de Jesús, hoy tenemos victoria, que es el nombre que es sobre todo nombre. Eso dice la Biblia, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. No estamos, hermanos, para predicarnos a nosotros mismos, estamos para predicar el nombre de Jesús. Y esta palabra va a confrontar muchas de las ideas que nosotros tenemos. Pero usted, hermano, acostúmbrese a vivir en el nombre de Jesús. Segundo, estos falsos profetas, dijimos que como primero se predicarían a sí mismos. Segundo es que estos falsos profetas, sus enseñanzas serían falsas y engañosas. En 2 de Pedro, si usted me quiere acompañar, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3, y luego vamos a leer otro capítulo de Pedro.
capítulo 2 de Pedro 2, 1, 2 y 3. Vamos a estarlo leyendo. Y dice la palabra de Dios así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, e introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sigue diciendo: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí hay que entender esto. Primero, capítulo 2, versículo 1 de segunda de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ok, ¿cómo nosotros vamos a detectar a estas enseñanzas engañosas? Porque dice como habrá, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Y cómo nosotros vamos a detectar que son enseñanzas que la Biblia dice que son herejías? Es decir, la palabra herejía se refiere a que has cambiado la verdad por la mentira. ¿Y cómo nosotros vamos a detectar esto? Dice, porque aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, ya sea que por sus acciones o por sus palabras van a negar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos hagan, más adelante lo vamos a estar viendo como resumen, será la muestra de que lo que enseñan no es verdad. Dice, negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, esta es la primera forma de detectar a los falsos maestros. Van a negar al Señor, ya sea con sus acciones o con sus palabras. Segunda forma está en el versículo 2:2. Capítulo 2:2 de segunda de Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces, hermano, tú te has encontrado, ya sea por el testimonio de un mal cristiano, y Dios nos perdone, tal vez del testimonio de alguno de nosotros, esperemos que ya el arrepentimiento está, hermano, para perdón de pecados, pero tal vez si hubiésemos hecho algún mal y el camino del Señor, el camino de la verdad haya sido blasfemado, pidamos perdón, hermanos. Pero dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Segundo, es que van a atraer a mucha gente, muchos les seguirán. Y por causa de esos muchos y del falso profeta, el camino de la verdad, dice, será blasfemado. ¿Será que blasfemado? Y la definición de blasfemar, hermanos, para poderla entender un poquito, es que es una palabra o una expresión injuriosa, eso es lo que dice, contra algo sagrado. Dice palabra o expresión gravemente dañina, injuriosa contra alguien o algo. Esa es la definición. En otras palabras, para que usted lo entienda, es maldecir o vituperar. Eso es la definición de blasfemar. Por causa del falso profeta o los falsos profetas, los falsos cristos y todos los que le siguen, el camino de la verdad será maldecido.
O sea, la gente lo maldecirá. No, esa gente es esto, hipócrita, falsa, bla, 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 bla. Por causa de eso. El camino de la verdad será blasfemado. Dios nos libre de que por nuestra causa nosotros, el camino de la verdad, sea blasfemado. Por eso viva su vida íntegramente. Levántese todos los días y decirle: Dios, ayúdame a vivir la vida que tú me has mandado a vivir. Dame la fuerza, la capacidad, Dios, de hacer lo correcto a cada instante. Entonces, esta es la segunda forma que nosotros podemos detectar a los falsos profetas, sus falsas enseñanzas, porque eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo detectar las falsas enseñanzas? Habíamos visto que lo primero es que van a negar al Señor. Y lo segundo es que el camino de la verdad sería maldecido o blasfemado por causa de ellos. Qué fuerte. Acuérdense cómo empezó Jesús el discurso. Mirad que nadie os engañe. Ustedes vean que nadie les vaya a engañar. Vean el fruto. Vean el fruto, hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos sigue dando luz a toda esta situación, hermanos. 2 de Pedro, capítulo 3, en su versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sigue diciendo, equivoqué la cita. Bueno, es un poquito antes, perdónenme tantito. Les digo que es difícil predicar así. Aquí está. Segunda. Sí, ok. Y seguimos. En el versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjese cómo está diciendo Pedro, que Pablo ya ha escrito sobre estos falsos profetas. Versículo 15 de 2 de Pedro 3. Como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sigue diciendo: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, que esos son los falsos profetas, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La otra característica donde podemos detectar es que la misma palabra de Dios la han torcido. Ya hemos visto que estos falsos profetas, que estos falsos apóstoles, que estos falsos cristos se predican a sí mismos como primero, y que dan falsas enseñanzas y engañosas como segundo. ¿Y cómo los detectamos que son falsas enseñanzas y engañosas? Por varias cosas. Dice, porque lo primero es porque van a negar al Señor.
ya sea con sus palabras o con sus acciones. La otra vez escuché a alguien que decía algo fuera de la palabra, que éramos mini dioses por ahí. Jehová Juniors les decía. Oiga, ¿qué cosas son esas? Por eso Dios nos libre de decir algo que no es correcto. Y segundo, ¿cómo detectamos esas falsas enseñanzas? Que toda la gente que los sigue, por causa de ellos, la verdad, el camino de la verdad será blasfemado. Y tercero, Pablo lo menciona, que van a torcer la palabra de Dios. Estos falsos profetas que están y ya están en estos últimos tiempos, van a torcer la misma palabra de Dios. Por eso, hermano, usted también tiene que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Usted tiene que estar en oración, usted tiene que estar en clamor para que el Espíritu Santo le dé entendimiento. Yo una vez, hermanos, me acuerdo, no voy a juzgar ni nada de eso, pero creo tener al Espíritu de Dios en mi vida. Sé que lo tengo. Y una vez me acuerdo que un hombre estaba profetizando y le estaba diciendo a un hermano lo que Dios tenía para él. Y yo dije, esto es de Dios. Y ese mismo hermano, de repente por la emoción, por lo que usted quiera, dijo otra cosa. Y yo dije, esto ya no viene de Dios. Ya esto ya salió de su propia carne, Eso fue porque tenemos al Espíritu de Dios. Y yo me acuerdo una vez que me profetizaron a mí y me dijeron, un hombre se me quedó viendo fijamente, ahí fuera del templo. Bueno, sí lo conocía, pero nunca le hablé así gran cosa. Y me llamó, varón, ven para acá. En ese tiempo yo estaba soltero y estábamos predicando la palabra de Dios. Dice, Dios te va a dar ese carro que tanto estás pidiendo, un carro rojo. Y yo en mi mente dije, yo no he pedido ningún carro rojo. Y me dijo otras cosas y nada de lo que me dijo yo y era considerado como profeta. La Biblia también nos dice que podemos nosotros, que un profeta se le juzga si se cumple su palabra, es verdadero profeta. Hay que tener sabiduría, hermanos, porque hay personas que tuercen la palabra de Dios, la tuercen a su conveniencia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, es decir que todo su discurso, toda su predicación se tratará de lo económico. Oigan, hermanos, yo considero que predicamos la palabra de Dios. Y las pocas veces que he hablado sobre los diezmos y sobre las ofrendas, hay gente que se enoja por eso. Pero van a iglesias, no voy a decir nombres, van a otras iglesias y les hablan sobre cuestiones económicas y son capaces de depositar su economía allá donde una iglesia, usted vaya y hermano, donde usted se está congregando, dé su ofrenda y dé su diezmo ahí. Yo nunca les he dicho y ni les vamos a decir acá, hermanos, que nos dé sus diezmos acá. Usted vaya y délos allá donde se está alimentando en su congregación, porque eso es lo correcto. Pero viene otra persona, porque así he conocido, vienen otras personas, no dan nada a la congregación, no apoyan en la congregación y viene un falso maestro. Y he conocido personas que han dado hasta el carro enfrente de los pastores, de su pastor, han dado el carro al falso profeta, porque son engañadores, han torcido la palabra.
Hay personas que juzgan a la iglesia donde están congregándose, pero cuando escuchan a un hombre de alto renombre, a ese sí le creen. Y al siervo de Dios local que Dios te ha puesto para bendecirte, le juzgan. Y al que está torciendo la palabra porque es conocido, a ese le aplauden. ¿Dónde está el discernimiento, hermanos? Por eso usted debe de estar orando por su pastor. Debe de estar clamando, diciéndole: Dios, líbralo del mal, del pecado, de las tentaciones. Ponle tu palabra en su vida para que Él pueda predicarnos la verdad de Cristo Jesús. Donde nos esté escuchando de Estados Unidos, nos están escuchando desde Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela. Muchos hermanos nos escuchan de allá. Y sobre todo de Estados Unidos y México. Ahí donde te estás congregando, hermano. Ora por tu pastor. Porque tu pastor es el que Dios ha puesto como iglesia local ahí. Entonces, las falsas enseñanzas de estos falsos profetas y maestros, falsos cristos, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque negarán al Señor. Segundo, porque todas las cosas que hablan, por causa de esas cosas que hablan y de los que le siguen, el camino de la verdad será blasfemado. Y tercero, porque van a torcer la palabra. Esas son las características de estos falsos cristos. Y por último, el fruto de ellos. Ya hemos visto dos cosas. La primera, que son falsas enseñanzas. La primera es que se van a predicar a sí mismos. La segunda es que van a predicar falsas enseñanzas y engañosas. Y por último, su fruto no será verdadero. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian uvas. Sigue diciendo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por su fruto los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mas el fruto del Espíritu es paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, bondad. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, si no hay un fruto del Espíritu Santo en sus vidas, si no hay un fruto del Espíritu Santo, el amor en sus vidas, entonces hay que cuestionarnos. Una vez estaba escuchando de un hombre que ya hasta murió, pobre de la gente que engañó, porque él se decía que era el Cristo. Primero decía que era el Cristo, luego decía que era el anticristo. Y bueno, fue cambiando de una manera, luego traía unas herejías terribles, hermano. Dijo que para tal fecha él se iba a manifestar en su gloria. Pasó la fecha, no pasó nada. Y terminó muriéndose.
Y este hombre, cuando se le cuestionaba los frutos que él tenía, ¿vieran cómo se ponía? La Biblia dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso está en Filipenses 1, si no mal recuerdo, 1:11. Llenos del fruto de justicia, dice. Llenos del fruto de justicia. Que son por medio de Jesucristo. Es decir, que el que tiene el fruto del Espíritu Santo sabe ir a Jesucristo. El buen árbol se conoce por sus frutos. La persona que es buen árbol se conoce porque se acerca a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Los falsos profetas es una señal de que Cristo viene pronto, y hoy en día nosotros hemos vivido infinidad de falsos profetas que han engañado a muchos. Muy pocas iglesias, hermanos, han entendido esto. Y los mismos escogidos de Dios han sido engañados por estos falsos profetas. Entonces, para concluir, hemos visto las 3 características de un falso profeta. Se predica a sí mismo, tiene enseñanzas falsas y engañosas como segundo, y tercero, es conocido por el fruto que da. Es decir, si no tiene el Espíritu, el fruto del Espíritu, no tiene nada. Cristo viene pronto. La palabra de Dios menciona, lo vuelvo a poner en sus pantallas, estando sentado en el monte de los olivos. Acuérdense dónde estaba. Los discípulos se le acercaron y le hicieron una pregunta, y la pregunta es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les responde: mirad que nadie os engañe. Así comienza su discurso. Tú, hermano que me estás escuchando, tienes que prestar cuidado que nadie te engañe. ¿Cómo no vas a ser engañado? Es leyendo la palabra de Dios, haciendo todo lo contrario lo que ellos hacen. Si ellos se predican a sí mismos, tú predica a Cristo Jesús. Para predicar a Cristo Jesús tienes que conocerle. Si ellos dan falsas enseñanzas y engañosas, hermano, métete a estudiar la palabra de Dios. Dile al Espíritu Santo que te ilumine. He conocido personas que no han tenido ni un instituto bíblico. Y no estoy en contra del instituto bíblico, yo soy maestro de un instituto bíblico. Pero a lo que voy es lo siguiente. Pero son personas que temen al Señor y encuentran en la palabra de Dios verdades escatológicas, doctrinales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les guía. Y si tú tienes la posibilidad de que tu pastor o que te puedas meter a un instituto bíblico y que te enseñen, qué mejor. Y tercero, cuida el fruto que tú tienes. Tienes que tener el fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice: mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero que tenemos que hacer, no ser engañados. Y ya hemos visto cómo no ser engañados. Métete en la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios y cuida tu fruto. Vamos a estar orando. Padre celestial Dios, te damos gracias, oh Dios mío, por la bendición de tu palabra. Te pedimos, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que cuides el corazón de mis hermanos que nos están escuchando el día de hoy. Espíritu Santo,
Si tú vas a pedir alguna oración, vuélvemelo a escribir ahí en el chat. Voy a estar orando por tus peticiones, hermano. Padre Celestial, cuida a este rebaño que son tu iglesia. Estamos de diferentes congregaciones, de diferentes países, pero somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo, tus hijos. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que bendigas, oh Padre Celestial, a mis hermanos. Que bendigas, Padre bendito, a cada uno de ellos. Que no sean engañados, como dice la palabra. Mirad que nadie os engañe. Que ellos tengan el cuidado de sus propias vidas. De que ellos lean la palabra de Dios. De que ellos se involucren a conocerte, oh Padre bendito. De que ellos, oh Padre Celestial, miren el fruto que ellos tengan. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios, que les ayudes a tu iglesia para que no sean engañados en ningún momento. Padre, te pedimos por las peticiones de tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, oh Dios, que bendigas a cada uno de ellos. Te pedimos por nuestra hermana María Eugenia, oh Padre, allá en Santa Marta, donde ella se encuentra, bendícela, oh Padre bendito. Te pido, Dios mío, por su hijo Martín, por sus nietas. Trae consuelo, Padre bendito, oh Dios, a su familia y a nuestra hermana. Tú sabes todo el proceso, Dios mío, que vivió nuestra hermana, su hijo. Sácalo, Dios mío, de la depresión en la que ha estado. Regrésalo a ti y a sus nietas, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Nuestra hermana ya está con el Señor. Nuestra hermana ya está con el Señor. Te pedimos, Padre bendito, Dios, por los que quedaron aquí. Sálvales, cuídales, Padre, consuélales en el nombre de Jesús. Nuestras condolencias, hermana Mari. Hemos estado orando por su nuera, usted lo sabe, cuando estuvo pidiendo la oración. Ya las cosas se hicieron. Dios le bendiga, hermana. Padre, te pedimos, Padre bendito, por sus demás hijos de nuestra hermana María Eugenia, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdale su vida espiritual, que se fortalezca, que tenga ese vigor, oh Dios, en ti, que en estos últimos tiempos, oh Padre bendito, su fe no decaiga, en el nombre de Jesús. En tus manos la ponemos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Padre, te pedimos por este joven, por Gustavo José, oh Dios, sánale del COVID, Padre, ese coronavirus inmundo, en el nombre de Jesús, y quítalo, erradícalo, Dios mío, de nuestro mundo, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Haz algo maravilloso, Padre, que tu pueblo, Dios mío, vea la provisión de Dios en medio de todo esto que nos está pasando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo, te pedimos por la familia, oh Dios, de nuestra hermana Enedina, oh Dios mío, por sus hijos, por sus esposos, oh Dios. Reanímalos, oh Dios mío, espiritualmente, Padre celestial. Dios, ayuda, oh Dios mío, al hermano José para que haga altares de oración, oh Dios, en su casa, oh Dios, en donde ellos están, altares de oración, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús, que tengan un despertar, oh Dios, espiritual en sus vidas. Padre, te pedimos, Padre bendito, oh Dios, por nuestra hermana Claudia Valencia. Ayúdale en su trabajo, trae, oh Dios mío, oportunidades, abre su mente y su corazón para que ella vea las oportunidades que tiene enfrente, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que las pueda aprovechar, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que te sea fiel a ti, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice a su familia, bendice a su padre, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdales y protégeles, ayúdales en todo momento. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, oh Dios, que están el día de hoy aquí. Bendíceles, Padre celestial. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que tú nos has dado en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reciban bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Espíritu Santo. Seguimos pidiendo por nuestra hermana Efi, por sus hijos. Guárdalos, atráelos a ti, oh Dios. Atráelos a ti con cuerdas de amor. Atráelos, Padre Celestial, a tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Acuérdese, hermano, de eso que habíamos visto. Usted, para no ser engañado, debe de leer la palabra de Dios. Lea la palabra, involúcrese con Jesucristo, ore. Vea los frutos que usted está teniendo, cuide su vida. Eso dice la palabra. Mirad que nadie os engañe. Jesús dijo, mi pueblo perece a causa de falta de conocimiento. Por eso hay tantos engañadores, porque el pueblo de Dios no ora, no lee la palabra de Dios. Léala. Lo primero que yo hice, hermanos, cuando me desperté, es leer la Biblia. Un versículo bíblico, aunque sea. Luego lo primero que nosotros hacemos es sacar el celular y estar ahí en el WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat, no sé qué tantas redes sociales haya. Agarra el celular, pero para leer la palabra, hermanos. Estamos en tiempos finales. Necesitamos, hermanos, estar en comunión con Dios. Hermano Félix Ruiz, voy a estar orando por ti en mis oraciones personales por la petición. No te preocupes. Si usted no alcanzó a que oráramos aquí en vivo, hermano, no se preocupe. La hermana Patti, el hermano Pedro, la hermana Keila, los predicadores que estamos aquí, hermanos, oramos por ustedes. En las mañanas también me levanté y les dije, Dios, todas las personas que están escribiendo en el chat, tú conoces sus peticiones, por favor, ayúdales. Sé tú con ellos. Y estamos orando, hermanos, estamos orando por ustedes. Aunque en estos días han sido muy pesados para mí, de verdad han sido muy pesados para mí, porque tenemos que atender asuntos personales y también el ministerio, y me he quedado bastante cansado, y aún así hoy suelo levantarme a las 6 para orar siempre, y hoy sonó el celular y cuando menos me di cuenta ya me había vuelto a quedar a dormir de lo cansado que estaba, y escuché campanas. Ajá, y me desperté y me dije, ya, vamos a ponernos a orar bien. Es por el cansancio. Y lo digo esto, hermanos, para que ustedes también oren por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Entonces, muchas gracias, hermanos, por escribirnos. Dios les bendiga. Voy a enviar saludos, hermana María Eugenia, hermana María Eugenia. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Yo como casi no estoy en el chat, no estoy muy seguro desde cuándo nos está escuchando, pero me da gusto, hermana. Páseme, hermana, por medio de Michelle o de Saraí su número para agregarla, hermana, de favor. Dios le bendiga. Y vamos a estar orando por usted, hermano Félix, Dios le bendiga. Hermana Efi, Dios le bendiga. Hermano Gustavo, seguimos orando por tu petición. Hermano José Miguel, Dios te bendiga. Hermana Claudia Valencia, gracias, de verdad. Hermano Gustavo dice bendiciones con nosotros, aleluya. Gloria a Dios, hermano, en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Así se habla, hermano. Porque hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hermana Leticia Valencia nos escribe, gracias a Dios, el hermano Yair, por la palabra. Sí, es gracias a Dios porque su palabra es fiel y verdadera. Usted siga, hermanos, a la palabra. Siempre sigamos. Todos hay que seguir la palabra de Dios. Hermana Claudia, Dios me la bendiga, de verdad.
Es una bendición tenerla aquí con nosotros. Dice, bendiciones hermano Yair y su esposa y a sus pequeños. Gracias por la palabra, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hermana Mayra, Dios le bendiga a usted y a su familia, a su esposo. Bendiciones, dice hermano Yair y familia pastoral. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hermano Enrique Colín, Dios le bendiga. Gracias. ¿Cómo ha estado? Esperemos que todo bien por allá. Muchas gracias. Bien, dice, desde que empezaron estoy oyendo. Ay, hermana, qué bueno que es que como yo no estoy en el chat, cuando predico en las mañanas, ya leo un poquito el chat, pero luego de repente leer el chat y estar predicando se me hace como que medio difícil, yo solito. Y aquí en casa, pues, es un poquito complicado. Hermana Efi, Dios le bendiga, gracias por estarnos escuchando. Hermana Mari Rosas, Dios le bendiga. Qué bendición tenerla aquí. Un saludo allá a Santo Domingo. Hermano Amador Valencia, Dios le bendiga. Un saludo ahí a todos, a su país, Dios le bendiga. Gracias, hermanos, por escucharnos el día de hoy. Y bueno, que la paz de Dios esté con ustedes. La bendición de Dios les alcance en todo tiempo. Dios les bendiga y les guarde. Dejamos con la canción Anochecer de nuestro hermano José Manuel Carmona Rosas. Dios les bendiga. Y nos escuchamos el día de mañana en una predicación de fuego y poder, hermanos. Con el hermano Pedro Ramírez, Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo, Iglesia Alfa y Omega, les envía un saludo. Dios les bendiga.